Bienvenidos a Formando Infancia. Hoy día estaremos hablando sobre el método DIM, que es el método de desarrollo de las inteligencias múltiples, que es el que utilizamos aquí en The Halusa. Entonces, ¿qué es el método DIM? Siempre tratamos de explicar a todos los padres de familia qué cosa es. El método DIM realmente es una propuesta basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples. ¿Qué implica el proceso de desarrollo? Algo que todos los padres debemos tener claro es cómo nuestros hijos van creciendo y qué es lo que deben hacer en cada etapa de la vida. ¿Qué cosas tienen que ir logrando, verdad? Exactamente. Lo que ocurre es que los niños, conforme van creciendo a nivel neurológico, porque eso es de base neurológica, van logrando determinados objetivos correspondientes a la edad que tienen. Por ejemplo, un niño apenas nace, uno lo mira, algo no le gusta y llora. Entonces, eso es una respuesta inmediata. Natural, claro. Exacto, una respuesta inmediata. Si un bebé no llora es algo extraño. Preocupante. Si su bebé no llora o si después su bebé no sonríe cuando ve la cara de la mamá o de una persona conocida. Entonces, al final de cuentas hay una serie de respuestas que el niño debe ir logrando conforme va creciendo. Si, por ejemplo, un niño ya a los 6 meses debe sentarse, entre los 6 y los 7 meses. ¿Y gatear? Entre los 9 meses es lo óptimo, entre 9 y 10 meses. Entonces, si van pasando esas etapas y su niño no lo va logrando, implica que un papá debe estar preocupado. Por ejemplo, un niño camina entre los 12 y 15 meses. A veces muchos papás están preocupados. ¡Ay, un año y no camina! Tiene tiempo. Tiene tiempo hasta los 15 meses. Hasta los 15 meses. Pasado de ahí, sí ya uno se comienza a preocupar porque eso significa que va logrando los objetivos un poco atrasado. Más que atrasados, está yendo más lento que lo esperado para su edad. Porque eso tampoco es malo. Hay niños que van más rápido. Claro, en algunas cosas, ¿no? Hay los que desde muy chiquitos comienzan a hablar y tal vez lo estimado, lo esperado era que estuvieran más grandes para que iniciaran a hablar, entonces tal vez van más rápido en algunos y más lento en otros. Así es. Y por ejemplo, en el gatear o en el caminar se demora un poco más. Entonces, uno lo que tiene que tener claro es cuál es el proceso de desarrollo. Entonces, dentro de nuestra propuesta, que es el método DIM, que es de desarrollo de inteligencias múltiples, lo que tratamos es que los padres aprendan cuál es el desarrollo que deben tener sus niños desde recién nacidos hasta los 6 años, porque nosotros vemos estimulación temprana y educación inicial, en ese proceso, en todas las áreas relacionadas con las inteligencias múltiples, que es lo más importante, porque así es como lo logran todas las personas. Y esta es una propuesta que se elaboró, es un programa, es un proyecto, que como digo yo siempre, elaboré para mi hija, en base a que deseaba que ella lograra los objetivos que le correspondían para su edad cronológica. En todas las inteligencias. En todas las inteligencias. Que, por ejemplo, respecto a música, que su oído se vaya acostumbrando a diferentes tonos musicales y entonces eso le permitiera después, por ejemplo, es básico para aprender su idioma. Claro, por ejemplo, primero creo que tenemos que hablar acerca de qué son las inteligencias múltiples, porque supongo que muchas personas no tienen mucho conocimiento sobre esta metodología, ¿no? Que se basa en las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Exactamente, lo primero que tendríamos que explicar es esto. Entonces, como le explicaba, nuestra propuesta es de desarrollo en inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples está basado en el concepto que estableció Howard Gardner acerca de que todas las personas tenemos determinadas habilidades establecidas, que uno nace con esas habilidades y que se van desarrollando desde que uno está en la gestación, porque lo cierto es que se va adquiriendo poco a poco desde la gestación hasta determinada etapa, porque todo tiene un proceso de desarrollo. Y entonces Gardner establece, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática. Que tiene que ver con el pensamiento. Así es, que tiene que ver con el proceso de atender, de atención, de ver las cosas, es decir, de percibir, de recordar las cosas, es decir, de memorizar y de elaborar un análisis, llegar a una conclusión, que es el proceso de pensamiento, y que los niños los hacen desde muy pequeños. Por ejemplo, muchas mamás se darán cuenta que uno agarra un juguete y el niño, un bebé, agarra, se lo da y ¡juan! Lo tira. Lo tira. Y todos los papás hemos pasado por eso. Yo recuerdo a mucha hija que se ponía en el borde de la cuna y tiraba. Y entonces uno se lo recogía, se lo volvía a dar y otra vez y lo lanzaba 10 veces y se sonreía y era divertido para ella. Nosotros, para los papás, la primera vez era divertido, la segunda vez era divertido, la tercera, pero ya la 10ª vez estábamos aburridos y decíamos, Dios mío, ¿por qué tiran las cosas? Entonces, por ejemplo, ahí está en un proceso de lógico-matemático, de pensamiento, está atento a la acción. Está esperando una respuesta. Exacto. Ya ha descubierto que la persona va a captar su atención y que
Mediante eso va a establecerse un vínculo afectivo, va a establecerse un juego, va a establecerse un proceso de análisis, va a ser el niño. Si yo lo vuelvo a repetir, mi mamá otra vez lo va a recoger, me lo va a dar y otra vez lo voy a poder tirar. Entonces, eso de ahí es un proceso de estar atento, de percibir la parte visual, la parte auditiva, de memorizar, recordar cuál es la conducta y finalmente llegar a una conclusión. Tengo que volver a hacerlo para que mi mamá siga jugando conmigo. Porque para él está jugando, no la está fastidiando, ni se está burlando de ella, está jugando. Para él es divertido esa nueva experiencia. Entonces, es importante que los papás tengamos claro eso y que no digan, ay, qué malcriado. Eso no es ser malcriado, eso es al final de cuentas tener un vínculo. Ahora, lo importante es que el papá tenga claro cuándo detenerlo. Porque yo puedo jugar a eso, pero es una vez, 2 veces, 3 veces. No me puedo pasar todo media hora haciendo eso. Porque en definitiva hay muchas otras actividades diferentes en las cuales uno puede participar, las cuales uno puede organizar, las cuales uno puede propiciar. Entonces sí debe haber un momento en que el papá ya, 1 vez, 2 veces, 3, entonces uno debe agarrar y guardar. Ya, se acabó el juego. Se acabó el juego, ¿qué les parece? Vamos a jugar con una pelota. Y en ese momento le doy una pelota y le ruedo la pelota. O vamos a mirar un libro, un cuento. Y entonces en ese momento el cuento para cambiar la atención del juego, de lanzar cosas a otra actividad. Lo que hay que hacer es, a nivel de atención, cambiar, focalizar a otra actividad. De ahí estamos trabajando la inteligencia lógico-matemático, porque lo único que estamos haciendo es focalizar su atención en otro proceso. Y vamos a estimular otra inteligencia, porque ahí nos podemos sentar con el juego, o escuchar con el cuento, y entonces miramos y decimos, mira qué hay acá, el perrito, ¿y cómo hace el perrito? Wow, ladra el perro, wow. Entonces mandamos otro tipo de información a nivel lingüístico, y entonces trabajamos otra inteligencia. La inteligencia lingüística, o poner música para bailar, exactamente, para esforzar la inteligencia musical. Por ejemplo, podemos poner música y entonces ponemos la música y cargamos a nuestro bebé y lo levantamos arriba y vamos trabajando arriba y abajo, y a la derecha y a la izquierda y en círculo. Y entonces estamos trabajando la inteligencia musical, pero también espacial, porque estamos ubicándolo dentro del espacio y estamos organizando. ¿Eso también es sinestésico corporal? También tiene que ver, pero en el sinestésico corporal lo que debe buscar fundamentalmente es que el niño tenga él sus propias experiencias directas. Cuando tú lo levantas y lo mueves y le dices derecha izquierda, quien está propiciando esa conducta somos nosotros. Y lo que sinestésico corporal es que ellos controlen su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer uno? Dejarlo en el piso, encima de una frazada o un piso de goma, y ponerlo ahí, ponerlo con los juguetes, ponerlo boca abajo, ponerlo boca arriba, hacerle sonidos, ponerle música. O sea, la idea es que para propiciar que el niño se mueva y que el niño vaya exigiéndole a su cuerpo poder desplazarse cuando es muy pequeño. Entonces, al final de cuentas, lo que uno debe tener claro es ese. También ahí estamos trabajando, por ejemplo, lo que plantea Gardner, las inteligencias personales, que es el vínculo. Su mamá lo está cargando, su mamá lo está jugando, mirando con cariño, su mamá le está sonriendo, su mamá le está hablando, su mamá le está cantando, a lo mejor, ¿no? Arriba, abajo, adelante, atrás. La recuerdas. Entonces, al final de cuentas, ahí establece un vínculo. Y hay 2 tipos de inteligencia personales. Sí, la intra y la inter. La intra es, por ejemplo, lo que siente el niño, que en ese momento está feliz, está riendo. Exacto, y él está contento, se siente cómodo. Y la inter, que es el que establece la mamá, cuando la mamá lo mira y le sonríe. Exactamente, entonces siempre es lo que uno organiza y lo que organiza frente al otro. Entonces, estos son aspectos básicos que deben trabajarse en el vínculo y en las relaciones. Y yo siempre les explico a los papás, siempre deben pensar que eso se hace, esas actividades se comparten desde que el niño nace. Y conforme va creciendo, tiene que lograr determinadas cosas. Sí, debe lograr determinadas habilidades a nivel de desarrollo, pero lo más importante y para mí prioritario es que la persona que comparte ese tiempo y ese espacio establece un vínculo cercano con la persona que lo acompaña a largo plazo. Y eso no significa que la persona va a depender de uno y que la persona va a decir qué quiero hacer o qué no quiero hacer y yo le voy a dar órdenes, porque eso no es desarrollar inteligencia múltiple. Desarrollar inteligencia múltiple es que tenga una persona que realmente afiance su proceso, con la que se sienta seguro y que sepa que cada vez que va a tener una dificultad, esa persona va a ser un apoyo. Eso es establecer vínculo. Y que esa persona, así sea adulta,
busque esa situación de apego, sepa que esa persona le va a dar la mano y la va a ayudar. Esté con confianza. Exactamente, establecer confianza, pero para eso durante el primer año lo que hay que establecer es vínculo, lo que hay que establecer es apego, y eso se trabaja con los bebés durante los primeros años de vida. El primer año es fundamental respecto a eso, y la persona que lo establece tiene que ser la figura representativa. Yo siempre digo, lo óptimo es que sean el papito y la mamita, pues, porque el papá debe hacer lo mismo. Y aquí hay un problema, siempre los papás, ay, la mamá, no es la mamá, el papá tiene que hacer lo mismo. El papá tiene que bailar, tiene que cantar, porque la idea es que el bebé genere vínculo con papá y mamá, ¿no? O sea, mamá no es la única figura que existe. Así es. Y no, más que no es la única figura que existe, sino que las figuras de referencia siempre deben ser las personas directas. Y las personas directas siempre deben ser los padres. Y eso tiene una base neurológica, si no me lo recuerdo. Lo que ocurre es que a nivel neurológico, el niño nace del papá y de la mamá, porque biológicamente para tener un hijo, claro, tiene que haber genéticamente un hombre y una mujer, de la forma que sea. Pero si mal no recuerdo, tiene que ver con un tema acerca de que durante el primer año de vida es cuando generas más conexiones a nivel neurológico para después, en el futuro, poder reutilizar esas conexiones. Lo que ocurre es que ese es todo un proceso neurológico acerca de cómo funciona el cerebro. Y cómo cuando los niños nacen con una gran cantidad de neuronas. Y esas neuronas durante el primer año de vida van creciendo y se van uniendo. Las neuronas, mientras que están en el proceso de gestación, hay un montón, pero no todas las neuronas están conectadas. Hay muchas neuronas que simple y sencillamente están sueltas, de forma individual. ¿Por qué? Porque no tienen muchas experiencias, pues, y uno hace conexiones en la medida que tiene experiencias. Cuando el niño nace, comienza a tener experiencias. Y en la medida en que tiene experiencias, esas neuronas... Sinapsis. Exacto, sinapsis. Y comienzan a conectarse esas neuronas. ¿Y qué pasa? Hay tantas, porque la verdad es que hay tantas, que muchas de ellas van desapareciendo. Pero también hay sinapsis y resulta que hay acá y necesitas otra acá y resulta que esa no había. Pero que para la experiencia que estás teniendo, la necesitas. Y entonces ahí, durante ese primer año, se hace una nueva conexión, aparece una nueva neurona y se hace un proceso de conexión. Entonces es importante el proceso de desarrollo que tenga durante el primer año de vida, porque donde la mayor cantidad de experiencias posibles. Ahora, eso no es sobreestimular a un niño. Claro. No confundamos el hecho de que uno tenga experiencias en bombardear a un niño de experiencias. Lo que tiene que ver es experiencias variadas. Entonces el papá lo que no debe hacer es tener a su niño encerrado. Porque hay muchos papás que como son pequeñitos, ay no pobrecito, le va a dar aire. Ay no pobrecito, mucho ruido. Ay no pobrecito, ahí está la playa. O ahí es invierno, ahí. Y entonces trata de limitar las experiencias. Y la idea es que tenga las posibilidades de tener la mayor cantidad de experiencias en todo su cuerpo. Hay muchos papás, por ejemplo, llevarlo al parque con los primos, a escuchar música o al teatro. Entonces la idea es que tenga experiencias. Ahora, es importante también los momentos adecuados, los horarios adecuados, que el niño esté cómodo, porque uno no hace esa experiencia para que el niño sufra o se sienta mal, o vaya con personas que no tengan apego con él. Ahí es muy importante que el que realice esas experiencias con el niño sean personas con las cuales estén vinculadas. Ahora, la realidad, vamos a ser honestos, en la actualidad muchos papás y mamás trabajamos. Entonces los niños tienen como vínculo o establecen vínculo, apego con una tercera persona, ya sea la abuelita, ya sea la niñera, ya sea el tío. Entonces yo siempre le digo a los papás, pero eso no justifica que un papá no establezca vínculo con sus hijos, sino que los papás tenemos que organizar nuestros horarios. Claro, tienes que organizar una rutina para tú también establecer un vínculo con tu bebé. Sí. Yo me acuerdo mucho que para nosotros, no, tú trabajabas todo el día, para nosotros era en la mañana y en las noches, y a la hora de almuerzo nos llamabas, ¿no? Para ver cómo íbamos. Y era en la mañana el desayuno, la salida del colegio, ¿no? Y en el almuerzo, ¿ya comiste? ¿Todo bien? ¿Has hecho tu tarea? Y luego en la noche, reforzar todo lo que debíamos haber hecho durante el proceso del día, ¿no? Pero eso tiene uno que construirlo. Por ejemplo, ella le habla lo que ella recuerda es cuando ella estaba en el colegio. Pero ese fue algo que se construyó desde que ella nació. Entonces, eso es lo que tienen que comprender los padres, que ese vínculo no se puede construir cuando tenga 7 años, o 8 años, o 15 años.
Muchos papás con hijos adolescentes dicen, yo no sé qué pasó, no me cuenta nada, no me dice nada, no se contacta conmigo, o sea, yo no existo. Y entonces yo le digo siempre a los papás, la realidad es que no es que usted no exista, es que jamás se estableció un vínculo. Porque en la medida en que se establece un vínculo, ese adolescente va a confiar en su papá o en su mamá. Y cuando tenga alguna dificultad, va a buscar a esa persona de referencia. Entonces lo que debemos trabajar los papás es convertirnos en personas de referencia. Eso no significa que nos va a contar todo. Eso no es posible. Todas las personas somos individuales, todas las personas somos propias, todas las personas tenemos ideas para nosotros mismos. No, ningún padre puede pensar que los hijos van a contar todo. Claro. Y lo que no les cuenta no significa que sea malo. No, no es inadecuado. Es que el niño, desde que nace hasta que crece, los padres tienen que enseñarles a los hijos que cuando hay una dificultad y necesitan apoyo, pueden recurrir a él. no es que pueden, que la persona a que deben recurrir si necesitan apoyo es la figura de referencia. Y la figura de referencia debemos ser los padres, pues. Claro. ¿Quién más puede ser la figura de referencia? Sí, en eso tienes razón. Entonces, es importante que los padres tengan claro eso. Entonces, trabajar con niños desde muy pequeños es para que los padres aprendan. Yo siempre le digo a los papás, cuando hablamos de estimulación temprana, los papás piensan que los niños vienen a clases, que nosotros les vamos a enseñar a ser mejores o a ser más inteligentes, porque como trabajamos con inteligencias múltiples, se van a convertir en unos niños más inteligentes o van a convertir en unos genios. Eso no existe. La idea es que los padres aprendan. La idea no, es el proceso, que los padres aprendan cuál es el proceso de desarrollo de sus niños y que eso tienen que establecerlo todos los días. Claro, tiene que ser continuo. Continuo. Y que los padres se acostumbren a hacer cosas permanentes. Por ejemplo, claro, aquí no es una vez a la semana vengo a la clase y de ahí me olvido de lo que estaba aprendiendo. Es que es para que el papá aprenda. Por ejemplo, aquí ponemos música y hacemos actividades musicales y trabajamos toda la parte musical. Tenemos niños que les ayuda muchísimo. Tenemos niños que les ayuda muchísimo. Y en ese proceso que les ayuda y que son auditivamente, porque cada quien tiene habilidades diferentes, auditivamente son excelentes, su papito puede pues todos los días en la casa poner música, su mamita, bailar con la mamá, bailar con el papá, música adecuada y su audición va a ir desarrollándose. Y la verdad yo siempre les digo, a muchas mujeres he dicho, ¿sabes qué? Cuando tienen determinada, vente a nuestra clase de música, claro, o sea, que toquen un instrumento, porque definitivamente tienen habilidades para eso. Entonces, en resumen, el método DIM lo que busca es desarrollar todas las inteligencias de los niños. Así es, fundamentalmente desarrollar todas las inteligencias y los padres, que los padres aprendan todo este proceso para que ellos puedan ir haciéndolo de manera cotidiana y continua en su hogar. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Esperamos poder regresar con otro capítulo en la siguiente.